se ha ido a Bruselas y fuera de España, hablando de nuestro país como un país que no es fiable, un país aislado del mundo, pero irse de España, Feijóo, a Bruselas a hablar así de su propio país, esto ha hecho Alberto Núñez Feijóo. España ha dejado de ser un país fiable y tenemos el mayor aislamiento internacional que se recuerda en décadas. El desprestigio de España viene como consecuencia de los ataques al Estado de Derecho, de los ataques a la independencia judicial y de los ataques a la libertad de prensa. Es que España cada vez está más dentro de la izquierda radical europea, un lugar de máximo peligro. O sea, Feijóo se ha ido a Bruselas, fuera de España, a hablar de un país en máximo peligro, desprestigiado, aislado, un país que no es fiable. Es la propuesta para ser presidente, hablar así de su país fuera de nuestras fronteras. Gloria Marcos, ¿cómo lo ves? Pero es que no tiene vergüenza. Es decir, ir además en un momento en que además la figura del presidente del gobierno está reconocida. Ayer mismo se publicó una encuesta en Italia donde decía que el señor Sánchez era el mejor valorado y más querido por los italianos. Pero es que ni siquiera es hablar del presidente, que yo puedo entender que siendo líder de la oposición, es hablar de España. Está hablando de España. Es que, pero digo, para él, es que como esto del sanchismo es una especie de locura, es Pedro Sánchez, España, todo en el mismo saco. Y entonces desprestigiar al país en el que vives y el que quiere ser presidente de ese país es una desvergüenza absoluta, porque además dice mentiras. Porque además no hay ningún informe que diga que la justicia está peor, que la economía está peor, sino todo lo contrario. No hay más que elegir los grandes titulares de Economist y de la prensa internacional para saber que estamos en una posición, en estos momentos, estupenda en el concierto internacional. Entonces, ¿os parece afortunado, David Álvaro, Javier Aroca, hablar así de España fuera de nuestro país? Un país que no es fiable, un país en máximo peligro, aislado, desprestigio de España. Coherente, dice lo mismo fuera de lo que dice dentro de España. La pregunta era si es afortunado hacer esto fuera de España. Claro, para mí el matiz es en qué contexto lo hace. Lo hace fuera de España, pero lo hace, si lo vemos en las imágenes, con una trasera del Partido Popular Europeo. Está en una clave partidista, no institucional a nivel europeo, y él está diciendo lo mismo que dice dentro de España, y añado una cosa más. No ha hecho nada distinto de lo que ha hecho cualquier otro candidato, el mismo Sánchez, cuando estaba en la oposición sobre el gobierno anterior. Pues al hilo de lo que estás diciendo del Partido Popular Europeo, que efectivamente se ve detrás, igual que aquí se confunde y se pelea con el presidente o secretario general de Vox, pues ahí me da la impresión que está compitiendo con Orbán, que es su compañero además y que precisamente... No es compañero, Orbán. Bueno, Orbán sí. Estás hablando de la extrema derecha. El europeo le echó a Orbán. Estoy hablando de que la extrema derecha no ha sido condenada nunca suficientemente por el Partido Popular, me refiero a la húngara, en el Parlamento Europeo. Es decir, es una pérdida... ¿Qué le echaron? Es una pérdida de papeles absoluta la del señor Feijóo. Creo que se lo tendría que hacer mirar y yo creo que está causando ya una preocupación bastante seria entre la gente más sensata del Partido Popular. La gente del Partido Popular está preocupadísima por la deriva dialéctica del señor Feijóo. Lo de hoy no tiene un pase. O sea, usted no puede ir aunque sea de los tuyos, aunque sean populares como tú no puedes ir a decir eso que está diciendo el Estado español. ¿Tú crees que los empresarios porque además es mentira? No, los empresarios, afortunadamente, como se demuestra cada día con el nivel de inversión y con la confianza que hay en la economía española, lo que pensará que este es un pamplina, un babucha, como decimos en mi tierra. Marta, Gloria, a ver, es que yo os digo, que poder, claro que puede, y una cosa es creo ya el presidente, pero es hablar de España como un país que ha dejado de ser fiable, con el mayor aislamiento internacional, un país que en máximo peligro, hablar de esto. Pero él lo opina, puedes decir verdades como templos, o sea, España es un país que no es fiable, por ejemplo, pues para el secretario general de la OTAN no es fiable, y lo ha dicho. Bueno, y para Trump tampoco. Hay gente para lo que no es fiable, pero dicho esto, no se puede ir fuera de tu país, de España, a poner a parir, a cuestionar. Sobre todo cuando es mentira. Sobre todo cuando es mentira. Yo creo que no la situación económica que vive este país no da lugar a que Feijóo diga eso. No es mentira. Marta, vamos a ver a continuación lo que ha dicho Feijóo. No sé, Marta, yo te tengo por una tía seria. ¿España está en el mayor aislamiento internacional que se recuerda en décadas? Efectivamente no, hemos sido portadas de prensa. Vamos a ver lo que ha dicho Feijóo. Feijóo se ha ido de España a decir que España está en el mayor aislamiento internacional que se recuerda en décadas. Que no es un país fiable.
ha dicho estas cosas, que está en máximo peligro. España está en máximo peligro. Bueno, yo te lo espero, ahora te cuento. Es él, vamos a ver, que mejor lo diga él. Fuera de España, en Bruselas, Feijóo. Vendiendo la marca España ha dejado de ser un país fiable y tenemos el mayor aislamiento internacional que se recuerda en décadas. El desprestigio de España viene como consecuencia de los ataques al Estado de Derecho, de los ataques a la independencia judicial y de los ataques a la libertad de prensa. Es que España cada vez está más dentro de la izquierda radical europea, un lugar de máximo peligro. Tú puedes, he dicho esto, tú puedes... País en el mayor aislamiento internacional que se recuerda en décadas. Está en un momento en el que, por ejemplo, está señalado, y eso le viene bien electoralmente, está señalado por Estados Unidos. Estados Unidos, evidentemente, ellos también... A mí tampoco me gusta. A mí tampoco me gusta Trump. Pues mira, no, aplausos no, porque para la seguridad de España no es el mejor de los mundos que tengas enfrente a Estados... Gloria, déjame hablar. Déjame hablar, hombre, por favor. Es que no, de verdad, no me has dejado ni 10 segundos, ni 10 palabras. Yo Marta, te escucho. Calma, No, es que así no sé. Calma, que parece Kaiser. No, por eso. Es que llega un momento de verdad que es agotador. Entonces, Marta, vamos a ver, que tú puedes tener ahora mismo con Trump, es evidente que Colegis no parece. Pero España está dentro de la OTAN, es decir, está dentro de la OTAN. Está dentro de la OTAN. Marta, a ver, aquí a lo que apelamos de verdad. Vale, yo también. No apelemos a edulcorar, acabamos de ver lo que dice. Apelamos si es verdad o es mentira. Tú sabes que España no está en el máximo aislamiento internacional en décadas, me lo has reconocido. Es el sentido común decirlo. Está dentro de la OTAN, está en el máximo aislamiento internacional en décadas, no parece que sea lo... Nos critica Estados Unidos, que es importante para la seguridad. Pero el máximo aislamiento internacional en décadas. En el contexto en el que estamos viviendo ahora mismo, con una guerra abierta, por ejemplo, en Ucrania, con muchas amenazas que nos vienen del sur, del Sahel, etcétera, etcétera. No, claro, no. Ya te he oído, ahora quiero ir a Broca. Que me ha quedado claro. No te ha quedado claro. No, es que me estás contando que al final me vas a acabar contando la guerra de Irak, aquella a la que nos metió Aznar cuando no te ha quedado claro mi argumento principal. Lo que me ha quedado claro es que España no está en el máximo aislamiento internacional en décadas. Critico que Feijóo vaya a hablar mal de nuestro país fuera de España. Lo critico con absoluta dureza. Eso es opinable. Lo siempre cuando lo hacían los pero Marta, presidentes escúchame, socialistas. eso es opinable, que lo puedes criticar o no criticar, pero aquí para lo que estamos es para decir si lo que dices son hechos o no son hechos. Claro. Y tú sabes que España... Si termino. Vale, Sabemos que España no está en el máximo aislamiento internacional en décadas, lo sabemos perfectamente que no es un lugar de máximo peligro España, y luego que no sea un país fiable, no tiene pinta por lo que está ocurriendo. Luego, por supuesto que hay pobreza, hay gente que lo está pasando mal, pero que no es un país fiable España, y que lo diga el líder del primer partido de la oposición. Bueno, sobre todo que lo diga y sobre todo que lo diga en un momento en donde el señor presidente del gobierno de España está en el Consejo Europeo. Claro. Y haciendo propuestas. Es decir, ¿qué aislamiento dice este señor cuando el presidente del gobierno está en el Consejo Europeo y él no puede estar porque no quiere, no por otro motivo, porque no quiere? Pero es que y con respecto a la crítica que nos hace el señor Trump y uno de sus empleados, que es el secretario general de la OTAN, yo me siento muy identificado pasivamente con eso. Ojalá nos tenga que criticar muchas veces el señor Trump y el secretario general de la OTAN por ese tema. Hoy algunos expertos en temas militares dicen que el verdadero mosqueo del señor Trump y compañía es porque España no es que esté comprando menos armas, no, es que las está comprando a empresas españolas y no a empresas norteamericanas o europeas. Dicho esto, en esto desde Bruselas, claro, hay otra polémica, que es el hecho de que se piden los datos de los cribados, los pide el Ministerio de Sanidad, comunidades del PP dicen que no los van a pasar. Ha dicho Feijóo que de esto se está haciendo política, y ha dicho además que los temas sanitarios son serios como para tomarlos en serio. Esto es como Rajoy, pero serios para tomar. Ha dicho esto Feijóo. Todo parece indicar que tiene que ver mucho más con algún interés político que con un interés sanitario. Mezclar la sanidad con la política partidista es lo más irresponsable que se puede hacer desde un ministerio que se llama de Sanidad. Y creo que los temas sanitarios son lo suficientemente serios como para tomárselo en serio. Tribunales. Adelante.
Sí, Jesús, Fiscalía de Andalucía abre diligencias, inicia una investigación para averiguar qué ha ocurrido en los fallos del cribado del cáncer de mama. Pues bien, una de las primeras diligencias que ha practicado es solicitar información a la Consejería Andaluza sobre los hechos que han ocurrido. También quiere saber las medidas que se han tomado para que esto no vuelva a ocurrir y, por último, esas medidas para reparar el daño de las mujeres que se han podido ver afectadas. Claro, esto en un tiempo en el que María Molero, ojo, por ejemplo, este estudio, 7 de cada 10 andaluces esperan más de una semana para ver al médico de cabecera. Esto es un muestreo que ha hecho UGT, ojo, 7 de cada 10 andaluces. María Molero. Sí, Jesús, la realidad es que los andaluces tienen que esperar más de una semana para ver a su médico. Son datos, como dices, del último muestreo que ha hecho UGT. Así está la sanidad andaluza. 7 de cada 10 tienen que esperar más de una semana para ver a su médico de cabecera. Ojo con la atención primaria, porque supera ampliamente esta horquilla. Estamos hablando de esperas de más de 20 días. Recordemos que la Consejería de Salud se comprometió a que eran 72 horas el límite de espera para la atención primaria, pero ya, como hablamos, superan los 20 días. Con esta realidad, con esta situación, los andaluces, ¿qué están haciendo? Lo dicen ellos mismos. Acabamos yendo a urgencias, Jesús. Claro, esto tú dices, Javier Aroca, le pregunto también a Marta, ¿creéis que es una clave? Es decir, lo que está ocurriendo con el deterioro de la sanidad pública. Absolutamente. Yo creo que lo que está ocurriendo es solamente un síntoma, hablemos en términos médicos, de un mal mucho mayor, que es el desmantelamiento de la sanidad pública en Andalucía, que comenzó recién llegado el propio Partido Popular, aunque bien es cierto, como ha dicho mi compañera antes, y ha citado una ley, que los primeros palos se pusieron con la ley 15/97. Es verdad, pero que esto ha saltado por lo que ha saltado. Una pregunta, si no llega a sacarlo la SER, y luego inmediatamente ampliarlo desde el punto de vista informativo, la Televisión Pública de España, porque la Televisión Pública de Andalucía no lo ha hecho, ¿por qué no se habían enterado dentro de la Administración Sanitaria del Gobierno de Andalucía que estaba pasando esto en Andalucía? Sí lo sabían. Lo que pasa es que aquello es una zona de regadío periodístico y los regados no cuentan estas cosas. Sí, lamentablemente para nosotros los andaluces ha tenido que ser la Televisión Pública de España y una emisora de la SER, también aquí en Madrid, los que denunciaron esto. Porque si no, el señor presidente del Gobierno de Andalucía, el señor Bonilla, ni se inmuta. Si el presupuesto del 2026 va a ser de 51.597 millones de euros y de esos 1 de cada 3 va a ir a la sanidad, se va a atender precisamente en el plan, se va a atender precisamente la atención primaria para que se agilice, para que se mejore. Eso es incompatible. Yo no veo dedicar mucho más dinero con querer destruir la sanidad pública. Dicho esto, lo que ha pasado, eso no lo puede tapar por mucho dinero que se ponga ahora encima de la mesa, y me parece estupendo que la Fiscalía investigue. Con los datos que tú has dado sobre el aumento del presupuesto. No, y los datos son de la Junta de Andalucía. Sí, pero lo has dado tú, ¿no? Vale, yo, sí. Con los datos que tú has dado sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía y el incremento, las clínicas Quirón y compañía acaban de pedir una roba vino, como se dice en mi tierra, para celebrarlo. ¿A qué te refieres? Hombre, porque este señor está desviando recursos públicos, aparecen en los presupuestos, pero el desvío que hay... Eso tendrás que demostrarlo. Eso está en los papeles, los puedes ver. Pues enséñamelos. Javier Aroca. Bueno, en esta última fase, Feijóo mairanea, ¿no? Marianea, ¿no? Pero bueno, hay que perdonárselo porque todos cometemos lapsus y meteremos errores. No, lo que quiero decir es que es muy paradójico que diga y que denuncie que se está politizando este asunto cuando precisamente nombran de nuevo consejero a un político y no a un experto en salud. Cuando estamos en la mayor crisis sanitaria que ha tenido Andalucía. Tampoco es garantía. En Madrid con el ébola, un médico prestigioso... Tú seguro que has entendido lo que te he querido decir. Porque precisamente si este nuevo consejero de Sanidad, presunto experto en sanidad, acusa a Mama precisamente de politizarse y trata de quitarle la razón que representa a miles y miles de mujeres que lo único que están defendiendo es su salud, ¿quién está politizando qué? Aquí lo único que ocurre, y se está viendo en las sesiones del Parlamento de Andalucía, también ha ocurrido en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en donde ambos, el alcalde y el presidente, han cogido puertas y no han querido estar delante. Lo que está haciendo el PP es defendiendo sus posibilidades electorales y defendiendo su probable crisis política ante lo que está ocurriendo, y no está defendiendo la salud de las mujeres con transparencia, con claridad y con medidas eficaces. Ni eso. Yo creo que lo inteligente en el PP, en las declaraciones de Feijóo, creo que hubiese sido hacer un llamamiento al gobierno de España de sentémonos y veamos
qué ha sucedido en cada comunidad Pero ha hecho autónoma lo y contrario. pongámosle solución, David, ha porque hecho son lo temas contrario. tan importantes en los que creo que es fundamental que tanto gobierno como oposición se sienten Pero, David, y vean qué problema hay. Pero si ha hecho lo contrario, si es Por que, eso digo que creo si que es lo que que se debería reúne, haber hecho- si es que se reúne debería haber hecho o incluso a nivel solicitar la horizontal, convocatoria de un comité de presidentes del Consejo de pero Presidentes si es que Autonómicos hay convocar. en la relación horizontal en el Estado español ya hay una figura y que se va a reunir, no sé si hoy o mañana, y ya los dirigentes del Partido Popular, de manera cohonestada y diría apandillada, ya han dicho que no van a colaborar con el Ministerio de Sanidad, que no van a colaborar con el Gobierno central para poner negro sobre blanco qué diablo ha pasado con las mamografías. Bueno, ojo porque esto ha llegado a un punto en el cual la cosa ya se está poniendo en investigación judicial, pero estaba en un momento en el cual el consejero de Sanidad, el cuarto para Moreno Bonilla, el cuarto consejero de Sanidad, hacía una comparativa en la falta de transparencia diciendo un fallo informático como puede ocurrir con la venta de entradas de La Oreja de Van Gogh. Hoy en el Parlamento ha habido respuesta muy dura. Lo han comparado con cuando rompían los ordenadores por aquello de Bárcenas a martillazos, porque el consejero dijo esta comparativa tan desafortunada. O miren ustedes el concierto de La Oreja de Van Gogh, que había que se cayó el sistema también. O sea, lo que quiero decir es que esto es una habitualidad. A nosotros en la Junta de Andalucía se nos ha caído el sistema muchas veces. Será gravísimo, pero evidentemente lo que no tiene nada que ver es con que se haya manipulado ni destruido ninguna prueba. Bueno, pues cuidado, María Márquez, Partido Socialista, decía esto, pero ¿de qué van? Y lo llegaba a comparar con destruir ordenadores en la sede del Partido Popular. Ocurría esto. Ustedes podrán borrar discos duros, podrán borrar mamografías, eliminar comisiones de investigación y comisiones de salud en este Parlamento. Pero hay algo que no van a borrar. Lo que estamos viviendo y sufriendo los andaluces cada día. ¿De verdad usted ha comparado las mamografías de mujeres con cáncer con las entradas de un concierto de La Oreja de Van Gogh? ¿Y se ríe, señor consejero? En este punto estamos Gloria Marcos, Marta, Alejandra. Gracias. Pregunto a las mujeres, Gloria. Gracias. Vamos a ver. El problema es que no se ha caído el sistema. El problema es que casualmente se ha borrado una parte de la información, porque no se ha borrado lo que tiene que ver con el codo, no se ha borrado lo que tiene que ver con los huesos, no se ha borrado parece que casualmente lo que tiene que ver con las mamografías. Si esto es cierto, que dicho todo esto es presunto, si esto es cierto que ha habido alteraciones, pues lo que está claro es que ahí la Fiscalía tendrá que investigar y actuar, porque me parece un delito y me parece de la máxima gravedad.